tal, gente de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este domingo de podcast de la silla del bisonte volador, subsidiaria de Jugo de Cactus. Como yo lo dije, el jueves ya fue el en vivo en el perfil de TikTok leyendo este segundo libro, pero yo prometí que también el domingo iba a seguir saliendo el contenido del podcast y así lo voy a hacer. Por esa razón traigo una ropa diferente y todo ese asunto. Así que acomódense en sus asientos para los que no estuvieron en el en vivo, relájense y prepárense porque vamos a estar leyendo el segundo libro del Avatar Kyoshi, un libro que muchos estaban esperando y pues llegó el momento de comenzar. Prólogo. Chico. Jun se arañó el cuello hasta que le salió sangre. La sensación de baba y dientes permaneció en su piel. Chico, deja de lloriquear, recordó a Shansu encendiendo el incienso. Recordó el olor empalagoso y la parálisis que provocó en sus extremidades. Su entrenamiento le decía que era veneno de mantadusa. Apenas había comenzado sus prácticas de resistencia con Sifu Amak. Jun parpadeó y trató de dar sentido a su entorno. Sus manos arañaron el musgo húmedo y poroso cuando debió haber sido el polvo de la ciudad minera el que se metiera bajo sus uñas. Estaba en un bosque de manglares. El cielo era de color del ácido. Se arrastró. Los jugos de un pantano estaban succionando sus rodillas. Los troncos de los árboles sin hojas se retorcían y se anudaban tan altos como colinas, apenas de un color más claro que el de una silueta. Proyectado por el tejido suelto de las ramas, un gran ojo resplandeciente lo miró fijamente. El ojo fue el que habló. El ojo le dijo que él no era. Un dolor terrible y familiar sacudió su estómago y lo dobló en dos. Sus antebrazos aplicaron el agua del pantano. El paisaje a su alrededor comenzó a temblar, no por tierra control, sino por algo más crudo e incontrolable. No lo era. Punto final. Él no era nada. El agua poco profunda bailaba a su alrededor como gotas de lluvia en un tambor que ascendían como géiseres. La costa se balanceó sacudiendo los árboles, haciéndolos chocar como las astas de bestias enzarzadas en combate. Jun golpeó su cabeza contra el suelo en una versión distorsionada de la forma en la que un estudiante se inclina ante un maestro. «Shansu. ¡Basta, pequeño mocoso miserable!», rugió el ojo. A pesar de su ira, se apartó de él, temeroso de su dolorosa agonía. El suelo se estrujó, revoloteó con la intensidad del corazón de un hombre cayendo hacia su muerte, golpeando con más y más fuerza antes del impacto final. Jun quería que se detuviera. Quería que terminara la angustia. Dolía tanto ver todo por lo que había trabajado reducido a chispas y polvo. Lo estaban destruyendo por dentro. Entonces, déjalo zulir. El susurro le llegó con su propia voz. No la del ojo, no la de Shansu. Saca el dolor. Enfócalo en algo más. En alguien más. La grieta empezaba a sus pies. Un pinchazo en una capa de seda extendida de más. La fisura nació en el agua y corrió hacia las orillas de la tierra como un relámpago que fracturaba el cielo. El suelo se partió, liberando toda su tensión en un rápido estallido cataclísmico. Y entonces, calma. Jun pudo respirar de nuevo. Pudo ver. El temblor se había agotado. Usó toda su energía en la creación de una larga esfera en el suelo. Una herida antinatural en el paisaje. El agua del pantano se vertía dentro de ella, enmascarando una profundidad que él sabía era mejor no explorar. Las cosas eran mucho más claras cuando había alivio. Jun aprovechó ese momento de calma para visualizar sus alrededores. La arboleda mohosa no se parecía a ningún bosque que hubiera visto antes. La tenue luz en el cielo parecía venir de un sol imperceptible. Todo el lugar parecía el reflejo borroso de un paisaje real, pintado con tinta diluida de más. Estoy en el mundo de los espíritus. Se alejó del recién formado barranco que se extendía ante él, procurando no ser arrastrado por la fuerza del agua. Dándose la vuelta, se impulsó hacia terreno más seco, apoyándose en las raíces expuestas de un árbol de textura correosa. El aire olía a azufre y putrefacción. El maestro Kelsang le había hablado sobre el mundo de los espíritus. Se suponía que era un lugar hermoso y salvaje, lleno de criaturas inimaginables. El reino de los espíritus era un espejo que se sostenía ante sus visitantes, un reflejo de sus emociones, una realidad que tomaba forma alrededor de la proyección intangible de tu propio espíritu. Jun flexionó los dedos, encontrándolos tan sólidos como era físicamente posible.
Se preguntó si el gentil monje había explorado alguna vez un pantano de pesadilla como ese. Nunca hablaron de lo que sucedía si entrabas al mundo de los espíritus mientras aún estabas en tu cuerpo físico. El crujido de las ramas lo sobresaltó y le recordó que no estaba solo. El ojo aún lo seguía viendo desde la oscuridad del bosque, rodeándolo con apéndices traslúcidos llenos de lo que él sabía eran dientes humanos. Sintió su mordisco en las montañas cuando probó su sangre. Un pánico palpitante atravesó su interior. Jun sabía que tenía las horas contadas. Trató de recordar el nombre con el que Xiansu se había referido al espíritu. Padre Glow lombriz de algo. De repente, el ojo se acercó con rapidez y se acomodó en el espacio entre dos árboles cercanos. Jun chilló y cayó hacia atrás sobre sus codos. Cometió un error. Una barrera invisible se rompió al decir el nombre en voz alta, y no solo había fortalecido su conexión con el espíritu, ahora estaba más vulnerable que nunca. Así me llamo. La pupila del padre Wallworm se movió de un lado a otro de forma inquietante. Su iris se redujo cada vez más. Su mirada reflejaba la misma influencia de una lengua inquisitiva. Ahora, muchacho, creo que me debes tu nombre. Como un tonto, Jun cayó en el papel del campesino de los cuentos populares del Reino Tierra, el pobre granjero o leñador que cayó bajo una maldición o que simplemente fue devorado. Solo podía pensar en cómo sería consumido. Quizá lo rasparía hasta convertirlo en una masa amorfa y luego lo absorbería dentro de la baba. Mi nombre es Jun. Sus palmas estaban resbaladizas por el miedo. En algunos de esos cuentos, el niño estúpido sobrevivía gracias a su valor. Jun ya era la presa. Su única oportunidad era convertirse en una presa interesante. Su aplomo le estaba fallando. Su astucia para superar situaciones bajo presión, aquella que había impresionado al Señor del Fuego y al Rey Tierra, a los jefes de las tribus Agua y a los abats principales del templo, por igual, de súbito, era inexistente. Tal vez el avatar Jun tenía la confianza suficiente para salir de eso con palabras, pero esa persona ya no existía. El padre Wallworm se movió entre los árboles y Jun supo que iba a morir si no decía algo rápido. Su mente saltó a los momentos de su pasado cuando su destino estaba en las manos de otra persona. Deseo presentarme para ser considerado como su estudiante, gritó. ¿Había alguna manera de que un solo ojo pareciera sorprendido? El bosque estaba en silencio, excepto por el sonido de un torrente de agua que caía cerca. Yo me arrodillo ante ti como un humilde viajero espiritual en busca de respuestas. Jun cambió su posición para que su postura coincidiera con sus palabras. Por favor, enséñame los caminos del mundo de los espíritus. Te lo suplico. El padre Wallworm estalló en carcajadas. No tenía párpados que cerrar, pero su cuerpo esférico se inclinaba hacia arriba, reflejando su entretenimiento. Muchacho, ¿crees que esto es un juego? Todo es un juego, pensó Jun tratando de calmar sus temblores, y alargaré tanto como pueda. Sobreviviré un turno más. No existía más el avatar Jun. Tendría que ser entonces Jun el estafador. Serlo de nuevo. Difícilmente se me puede culpar por querer hacer preguntas a un espíritu más sabio que lo mejor de la humanidad. En caso de duda, halaga al objetivo. Los mejores sabios del Reino Tierra no pudieron identificar al avatar por 16 años, y sin embargo tú lo hiciste en cuestión de segundos. Uno no pelea con alguien como Kuruk sin volverse capaz de reconocer su espíritu. Podía sentir a Xiansu acercando a su reencarnación a uno de mis túneles. Tenía que ser uno de ustedes dos. Los oídos de Jun se agudizaron ante una palabra en particular. Túneles. Tienes rutas hacia el mundo humano. Más de una. El padre Wallworm se rió de nuevo. Sé lo que estás haciendo, se burló. Y no me impresiona. Sí, puedo crear pasajes al reino humano. No me engañarás ni me convencerás para que te envíe de vuelta.
No eres el puente entre los espíritus y los humanos, muchacho. Eres la piedra que el escultor necesitaba desechar, la impureza en el mineral. He probado tu sangre y no eres nada. Ni siquiera vale la pena tener esta conversación contigo. El ojo se acercó más. Puedo notar cuánto te molesta la verdad, dijo en un tono dulce y relajante. No deberías sentirte así. ¿Quién necesita ser el avatar? Encontrarás tu propio lugar y tu propia inmortalidad una vez que me fortalezca con tu sangre. Parte de tu esencia existirá dentro de mí para siempre. El problema con cualquier juego era que, eventualmente, el oponente decidía dejar de jugar. El padre Warworm se abalanzó sobre Jun, girando en espiral a través del bosque con sus tentáculos de baba tomando y partiendo los árboles como si fueran una cortina de cuentas. «Sé agradecido», rugió el espíritu. «Estamos a punto de volvernos uno». Capítulo 1. Asuntos pendientes. El hermano Po le dijo una vez a Kuji que el apodo de la espada Dao era el coraje de todos los hombres. El sostén de la robusta hoja permitía cortar a un enemigo con desenfreno y hacía sentir a su portador más valiente de inmediato. Kuji no se sintió ni más valiente cuando agarró el mango de su Dao con las palmas sudorosas y miró hacia la puerta. Su espada no se sentía muy robusta. Era un modelo astillado y oxidado que parecía que se rompería si lo agitaba en el aire con demasiada fuerza. Como el miembro más joven de la triada del ala dorada, tuvo que esperar al final de la fila durante la repartición de armas. Esa espada había salido del fondo de la caja. «Ahora eres un verdadero soldado, ¿eh?», alguien bromeó en su momento. «No como el resto de nosotros los leñadores». El hermano Po estaba parado junto a la puerta, empuñando su pequeña hacha, el arma preferida de la mayoría de los luchadores experimentados de la triada. Él parecía tranquilo por fuera, pero Kuji podía ver que su garganta subía y bajaba repetidamente mientras tragaba de la misma manera que lo hacía cuando buscaba una jugada ganadora durante una partida de Paisho. Si Kuji confiaba en algo que lo protegería, ese sería el territorio de su pandilla. El barrio de Longkao era prácticamente una fortaleza. A primera vista, Longkao no se diferenciaba de los distritos vecinos del anillo inferior de Ba Sing Se. La parte visible del barrio se elevaba un par de pisos en el aire como un hongo naciente, desafiando todas las leyes de la gravedad y la arquitectura. Pero era un secreto a voces que el complejo se extendía ilegalmente bajo el suelo, muy por debajo de la superficie. Cada nivel había sido excavado debajo del anterior, sin un plan concreto o estándares de seguridad, apuntalado por medio de soportes improvisados hechos con restos de madera, ladrillos de barro y pedazos de metal oxidado. Y sin embargo, Longkao se mantuvo firme y sin ceder, posiblemente por obra y gracia de los espíritus. El interior de la manzana era un nudo de giros y vueltas, escaleras y pozos vacíos. Colmenas de apartamentos miserables aplastaban las calles hasta formar estrechos cuellos de botella. Longkao estaba lleno de trampas naturales, como la habitación donde esperaban Kuji y Po. Esa era una de las razones por las que los agentes de la ley nunca entraban al barrio. Hasta ahora. El jefe había recibido un aviso de que la fortaleza del Ala Dorada iba a ser atacada ese mismo día. Cada hermano debía tomar posiciones hasta que la amenaza desapareciera. Kuji no sabía qué clase de enemigo podía alertar tanto a sus superiores. Según él, se necesitarían más oficiales de los que poseía el anillo inferior para asediar Longkao. A pesar de ello, el plan era sólido. Cualquiera que intentara llegar a los pisos inferiores tendría que atravesar un estrecho callejón que pasaba por esa habitación. Kuji y Ning podrían emboscar al intruso con la ventaja de ser 2 contra 1. Y, si recordó Kuji a sí mismo, era poco probable que tuvieran que luchar. El nivel superior estaba siendo patrullado por Gong el Cortagargantas, el mejor asesino del jefe. Gong podía acechar y matar a un lagarto mangosta en su propia madriguera en medio de la jungla. El número de cabezas que había cortado era suficiente como para llenar un granero. Se oyó un estruendo desde el piso de arriba. No hubo ninguna voz que lo acompañara.
El pequeño apartamento comenzó a sentirse menos como un territorio por defender y más como una caja que los hacía sentir como animales atrapados. Po hizo un gesto con su hacha. «Los oiremos bajar las escaleras», susurró. «Ahí es cuando atacaremos». Kuji inclinó la oreja en dirección a la que señalaba su compañero. Estaba tan desesperado por escuchar cualquier señal de proximidad del enemigo que perdió el equilibrio y tropezó. Po giró los ojos. «Demasiado fuerte», murmuró. Como si una reacción al sonido se tratara, alguien entró volando a través de la puerta, rompiendo las bisagras y chocando con Kuji. Él gritó y agitó su dao, pero lo único que terminó haciendo fue golpear al atacante en la cabeza con el pomo de la espada. Po tomó al atacante y levantó su hacha para dar un golpe contra él, pero se detuvo en el último segundo. Era Gong el cortagargantas, quien se encontraba inconsciente y sangrando. Tenía las muñecas dobladas al revés y los tobillos saltados con el alambre de su garrote. «¡Hermano Gong!», Po gritó, olvidando su propia lección de sigilo. ¿Qué sucedió? Desde la pared opuesta del pasillo que se suponía debían resguardar, un par de brazos enguantados atravesaron el muro de ladrillo. Se envolvieron alrededor del cuello de Po, estrangulándolo, cortando sus palabras. Kuji vio que los ojos de su superior se volvían blancos por el terror antes de que los brazos lo arrastraran fuera de la habitación a través de la pared. Kuji se quedó mirando al vacío estupefacto. Po era un hombre grande y en un abrir y cerrar de ojos había sido capturado como la presa de un cuervo anguila. El agujero por el que desapareció solo revelaba oscuridad. Afuera, las tablas del piso crujieron por el caminar de alguien, como si el silencio total fuera una capa que el enemigo pudiera usar y desechar a voluntad. El pisar de las pesadas botas se acercaba cada vez más. Una silueta bloqueó la entrada, oscureciendo la débil luz del pasillo, y una figura alta, increíblemente alta, entró. Una delgada línea de sangre brotaba de su garganta, como si la hubieran decapitado y vuelto a pegar. Un vestido de seda verde ondeaba debajo de la herida. Su cara era una máscara blanca, y sus ojos eran monstruosas pinceladas rojas. Temblando, Kuji levantó su espada. Se movía tan lento que se sentía como si estuviera nadando en el lodo. La criatura lo vio balancear su arma. Sus ojos estaban en el metal, y de alguna manera él supo que ésta era completamente capaz de detener sus movimientos, si le importara hacerlo. El borde del dao se clavó en el hombro de su oponente. Se oyó un chasquido y un dolor repentino le azotó la mejilla. La espada se había roto por la mitad. La mitad superior rebotó contra su cara. Era un espíritu, tenía que serlo. Era un espíritu que podía atravesar paredes, un fantasma que podía flotar sobre el suelo, una bestia impermeable a las cuchillas. Kuji dejó caer el mango de la inútil espada. Su madre le dijo alguna vez que invocar al avatar podría protegerlo del mal. Sabía desde niño que ella se inventaba cuentos, pero eso no significaba que no pudiera decidir creerlos en ese instante. Y ahí creía en ellos más que en cualquier otra cosa en su vida. El avatar me protege», susurró mientras aún podía hablar. Cayó sobre su trasero y gateó hasta la esquina de la habitación, completamente cubierto por la larga sombra del espíritu. Yang Chen, protégeme». La mujer espíritu lo siguió y bajó su cara roja y blanca hasta estar a la altura de la suya. Un humano habría emitido algún tipo de juicio sobre Kuji mientras éste se encogía de miedo. La fría indiferencia en sus ojos era peor que cualquier lástima o diversión sádica. «Yang Chen no está aquí en este momento», dijo con una voz autoritaria que hubiera sido hermosa de no ser porque expresaba una clara indiferencia por su vida. «Yo sí». Kuji sollozó cuando una mano grande y poderosa lo tomó por la barbilla en el pulgar y el índice. Fue suave, pero le dio la seguridad de que ella podría arrancarle la mandíbula si así lo deseaba. La mujer lo forzó a inclinar su rostro hacia arriba. «Ahora, dime dónde puedo encontrar a tu jefe». Kiyoshi sentía una terrible picazón en el cuello. El garrote la había atravesado con vidrio esmerilado, y aunque logró evitar un corte demasiado profundo, los pequeños fragmentos afilados aún le irritaban la piel. Se lo merecía por ser tan descuidada. El sujeto con el alambre fue sigiloso, pero no al nivel de sus acompañantes durante sus días de Dao Fei.
Hablando de eso, se había arriesgado al no incapacitar al chico como lo hizo con sus superiores, pero él le recordó a Lick la forma en que su estúpida cara de bebé trató de mostrar dureza, su evidente necesidad de aprobación por parte de sus hermanos mayores, su pura e idiota valentía. Era demasiado joven para involucrarse con una pandilla en los barrios bajos de Ba Sing Se. No más excepciones por hoy, se dijo a sí misma mientras caminaba sobre chatarra oxidada y escombros. Todavía tenía la costumbre de etiquetar a cualquiera que se viera cercano a su edad como niños y niñas, y el lenguaje le hacía inclinarse hacia la dulzura, lo cual era peligroso. Ciertamente nadie le mostraría misericordia a Kiyoshi solo por estar cerca de cumplir 18 años. El avatar no tenía el lujo de ser un niño. Continuó a través de un pasillo apenas más ancho que ella. Solo los más mínimos rastros de luz atravesaban las paredes. Los cristales brillantes eran caros y las velas traían con ellas el riesgo de provocar un incendio, lo que hacía que la luz fuera un lujo en Long Khao. Redes de tuberías goteaban sobre ella, tamborileando sobre el tocado dorado que llevaba puesto a pesar del ambiente reducido. Aprendió a tener en cuenta la altura que éste añadía, y tener que agacharse fue una constante en su vida desde la infancia. El olor a densidad humana flotaba por los pasillos, una mezcla de sudor y pintura seca. Solo podía imaginar lo que los niveles inferiores le ofrecían a la nariz. El barrio abarrotaba a más personas en su interior que cualquier otro en el anillo inferior, y no todos sus residentes eran criminales. Long Khao era un refugio para los más pobres. Las personas que no tenían otro lugar a donde ir ocuparon ese sitio y siguieron con sus oficios, ganándose la vida como recolectores de basura, comerciantes de mercancías que se cayeron de la carroza, médicos sin licencia, vendedores de bocadillos poco fiables y demás. Eran ciudadanos ordinarios del Reino Tierra que trataban de arreglárselas al margen de la ley. En pocas palabras, eran su gente. Los confines sombríos del barrio también eran el hogar de un tipo más violento de habitantes, bandas en evolución del anillo inferior, cuyos miembros iban en aumento debido a la influencia de Dao Fei. Los bandidos, que ya no podían mantener el territorio en el campo, huían en busca de la protección de Ba Sing Se y otras grandes ciudades, mezclándose con la población, escondiéndose entre los mismos ciudadanos refugiados que habían brutalizado en el pasado. Esos no eran la gente de Kiyoshi. De hecho, muchos de ellos estaban huyendo de ella, pero dado que era igual de probable que un apartamento albergara a residentes asustados que no tenían nada que ver con su presa, Kiyoshi estaba manteniendo sus movimientos bajo control. Incluso la tierra control de la variedad que uno usa en su jardín, capaz de destrozar grandes trozos de roca en los alrededores, causaría un colapso y podría dañar a inocentes. El interior se abría a una pequeña zona mercantil. Pasó por una habitación llena de barriles que goteaban tinta brillante sobre el suelo, una operación casera de teñido, y un puesto de carne vacío lleno de hormigas moscas zumbantes. El estudio de Xiansu contenía sus notas sobre la situación política y económica de Ba Sing Se, y la pequeña referencia al barrio Long Khao indicaba a los emprendedores que eran sus residentes. Curiosamente, también mencionaba que el terreno en el que se construyó tenía cierto valor debido a su ubicación. Los comerciantes del Anillo Medio habían intentado comprar el terreno en el pasado y desalojar a los residentes, pero la presencia de las pandillas siempre condenó tales proyectos al fracaso. Kiyoshi se detuvo cerca de una tina de pulpa de mango en mal estado. Ese era el lugar. Usó tierra control en una pila de escombros de roca para formar un pequeño círculo y se paró sobre él. Cruzó los brazos sobre el pecho para hacer el corte transversal más pequeño posible. Sin embargo, antes de continuar, notó un objeto diminuto en una esquina. Era un juguete, una muñeca hecha con trapos que alguna vez pertenecieron a un vestido elegante. Alguien se había esforzado mucho para coser una muñeca hecha de tela del anillo superior para su hijo. Kiyoshi la miró hasta que parpadeó. Recordando por qué estaba ahí, dio un fuerte pisotón. Su pequeña plataforma de tierra, mantenida unida por su control, se volvió tan dura como la punta de una barrena. Atravesó las tejas de arcilla y los puntales de madera podridos, dejándola caer a lo suficientemente rápido como para hacer que sus tripas se revolvieran. Se precipitó a través del suelo y bajó al siguiente nivel repitiendo el proceso una y otra vez. Los manuales tácticos de Jiangsu señalaban que al pelear en áreas cerradas, la mayoría de las bajas ocurrían en las puertas y escaleras. Kiyoshi decidió pasar por alto esas partes del edificio y crear su propia ruta.
Contó 14 pisos, más de los que había estimado, hasta que se estrelló contra el techo de una habitación cuyos cimientos eran de tierra sólida, el fondo de Long Kao. Kiyoshi bajó de su plataforma con el polvo y las migas de mampostería cayendo de sus brazos como cascadas, y miró a su alrededor. Ahí no había paredes, solo columnas de soporte que cargaban el gran peso de los niveles superiores. Así que el barrio tiene un salón de baile, pensó con ironía. El área vacía era similar a los salones de entrenamiento de los nobles ricos como Lu Beifong, e incluso existía un espacio como ese en la mansión de El Avatar en Yokoya. Pudo ver hasta el otro extremo, ya que las paredes tenían trozos de cristal brillante, como si la luz de todo el edificio hubiera sido reservada para esa habitación. Había un escritorio, una pequeña isla de madera en medio del vacío, y detrás de él estaba un hombre que no había renunciado a sus pretensiones desde la última vez que Kiyoshi lo vio. «Hola, tío Mok», dijo Kiyoshi. «Ha pasado un tiempo, ¿no?» Mok, el ex segundo al mando del grupo Dao Fei conocido como los Cuellos Amarillos, abrió los ojos con sorpresa. Kiyoshi era como una maldición de la que no podía deshacerse. «¡Tú!», se enfureció encogiéndose ligeramente detrás del mueble como si éste pudiera protegerlo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Escuché rumores sobre un nuevo jefe que se estableció en Long Kao y pensé que sonaba muy familiar, así que vine a investigar. Escuché que este grupo ahora se hace llamar Triángulo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Algo con 3 lados?» A Kiyoshi le resultó difícil seguir la pista a los rumores. Los Dao Fei que se reubicaban en las ciudades trajeron sus grandiosas costumbres de secretos y tradiciones al mundo de los crímenes urbanos menores. «¡La Triada del Ala Dorada!», gritó enfurecido por el desinterés de ella a sus rituales. Pero a Kiyoshi ya no le importaban los sentimientos de hombres como Mok. Podía hacer cualquier rabieta que él quisiera. El sonido de pisadas se hizo aún más fuerte. Los hombres que Kiyoshi pasó por alto de los pisos intermedios entraron en fila rodeándola. Blandían hachas, cuchillos de carnicero y dagas. Los hombres de Mok preferían las armas extravagantes cuando todavía vagaban por el campo, pero en la ciudad habían cambiado los sables de 9 anillos y los martillos meteoro por armas más simples que podían ocultarse entre la multitud. Apoyado por más de 2 docenas de hombres, Mok se calmó. «Bueno, niña, ¿qué es lo que quieres además de visitar a tus mayores?» «Quiero que todos ustedes entreguen sus armas, desalojen este lugar y marchen por su cuenta al Palacio de Justicia de un magistrado para ser juzgados. El más cercano está a 7 cuadras de aquí». Varios de los hacheros soltaron carcajadas. La comisura de la boca de Mok se curvó hacia arriba. Kiyoshi podría ser el Avatar, pero la superaban en número y estaba atrapada en un espacio cerrado. «Nos negamos», dijo con un movimiento exagerado de la mano. «De acuerdo. En ese caso, solo tengo una pregunta». Kiyoshi recorrió con la mirada a la habitación. «¿Esta es toda tu pandilla?» Los miembros de la triada se miraron entre sí. El rostro de Mok se hinchó de rabia, enrojeciendo como una valla al sol. No era tanto insolencia sino pragmatismo, el instinto de pulcritud y eficiencia que Kiyoshi saliendo a la superficie. Si no, puedo esperar hasta que lleguen todos», agregó Kiyoshi. «No quiero tener que regresar y revisar cada piso». «¡Acaben con ella!», gritó Mok. Los hacheros atacaron desde todas las direcciones. Kiyoshi desenvainó uno de sus abanicos. Usar 2 sería injusto para ellos. Kiyoshi pasó por encima de los cuerpos que gemían de dolor. Cuando uno de los miembros de la teadra se quedaba demasiado quieto, ella lo empujaba con la bota hasta ver signos de respiración. Mok perdió su túnica en medio de la pelea. Se las arregló para mover la silla en la que estaba sentado unos centímetros antes de que Kiyoshi pusiera su mano en su hombro, forzándolo a quedarse en su asiento. «No hay necesidad de levantarse todavía, tío», dijo ella. Enemistad pasada o no, todavía era mayor que ella. Mok se agitó con ira y miedo que Kiyoshi pudo percibir a través de su agarre. «¿Entonces, vas a asesinarme a sangre fría como lo hiciste con Shu?»
Que seas desgarrada por rayos y muchos cuchillos por matar a tus hermanos jurados. Kiyoshi se sintió molesta, más de lo que debía, porque Mog la llamara asesina. Ella y Shu Ping-an habían accedido a un duelo, y el hombre inmediatamente trató de matarla. Una vez que ella lo tuvo a su merced, le dio la oportunidad de rendirse. El antiguo líder de los cuellos amarillos demostró sin lugar a dudas que no podía ser salvado. Sin embargo, durante las noches de insomnio pensaba en Shu. El hombre vil infectaba sus pensamientos cuando podría haber estado soñando con aquellos a quien más amaba. Pensó mucho en Shu, en el peso del hombre en sus manos y en cómo al final de su pelea tomó una decisión. Kiyoshi se aclaró la cabeza. «Todo vale en un Leitai», le dijo. Justificar el acto en voz alta era una medicina amarga e ineficaz que de todos modos se obligó a tragar. «Pero no te voy a matar. Tus hombres y tú consiguieron establecerse dentro de las murallas con bastante rapidez para ser una pandilla de bandidos rurales que pasó la mayor parte de su historia acosando granjeros. Tienes un contacto en Ba Sing Se, alguien que te está ayudando, y quiero saber quién es». Mok se puso rígido. Los verdaderos Dao Fei nunca entregaban información a las autoridades, incluso si les beneficiaba. «El día que hable, niña, es el día en que yo...» Kiyoshi le recordó las cosas y que habían cambiado desde que se habían conocido con un aplastante apretón de sus dedos. Ella abolló los nervios de su brazo hasta que los términos de su nueva relación quedaran claros. «Fue alguien del anillo medio», Mok dio una vez que dejó de chillar del dolor. «Usamos intermediarios. No sé su nombre». Kiyoshi lo soltó y dio un paso atrás. Esperaba que nombrara a un criminal del anillo inferior, un lugareño que tal vez le juró hermandad en el pasado. El anillo medio era el dominio de comerciantes y académicos. Algo no encajaba. Mok agarró su hombro y se alejó a rastras del escritorio. «¡Guay!», gritó a una puerta detrás de él. «¡Ahora!». En su distracción, Kiyoshi se olvidó del tercer hermano principal de los cuellos amarillos. La puerta se abrió de golpe en una emboscada antes de que ella pudiera reaccionar. El hermano Guay saltó, con el cuchillo en alto y un gruñido en los labios. No llevaba la correa de cuero que cubría su nariz cortada, y sin ella, su rostro demacrado tenía la apariencia de una calavera. Guay había sido un hombre rápido y vicioso en sus días con los cuellos amarillos, y todavía lo era. Pero cuando vio a la intrusa y supo que era Kiyoshi, vestida con todo su maquillaje y ropas ceremoniales, ahogó un grito y casi se detuvo en el aire. Guay fue uno de los pocos testigos que la contempló en el estado avatar, y la experiencia intimidó al hombre espiritual. Dio un paso atrás para darle espacio, casi derribando a su hermano en su apuro, y cayó de rodillas. El cuchillo con el que apuntaba a Kiyoshi un segundo antes lo colocó a sus pies como una ofrenda. «¡Ah, vamos!», Mok gritó cuando Guay inclinó la cabeza hacia la tierra y se postró ante el avatar. Kiyoshi salió del barrio a la calle. El día se volvió más brillante y caluroso. Un escuadrón de agentes del orden público, guardias uniformados de Ba Sing Se, la esperaban, formando filas a ambos lados de la salida. Los novatos, que nunca antes habían visto al avatar, la miraron fijamente mientras salía de la oscuridad. Uno de ellos dejó caer su porra y trató de recogerla con torpeza. Kiyoshi pasó junto a las tropas, ignorando los susurros y apenas reconociendo las reverencias, hasta que alcanzó al capitán Lee junto a la puerta. Era un hombre de rostro pálido que estuvo demasiado tiempo en su cargo, cuyas deudas de juego lo forzaron a retrasar su jubilación. «El área ya está acordonada», le dijo a Kiyoshi la carraspera de un fumador de pipa. «No ha habido problemas por aquí hasta ahora». La mayoría de los ciudadanos del anillo inferior se ocupaban de sus asuntos, ignorando la presencia de la ley, pero Kiyoshi notó que algunas personas miraban la escena con falso desinterés, probablemente informantes de otras organizaciones desagradables. Trabajar con el capitán Lee podría ser visto como una violación de los juramentos Dao Fei de Kiyoshi. Le había jurado a su hermana mayor Kirima, bajo una espada empuñada por su hermano mayor Wong, que nunca se convertiría en un lacayo de la ley. Pero Lee era su herramienta, su informante y no al revés. Él le había proporcionado la información que necesitaba para cerrar sus asuntos pendientes con Mok, y los hombres necesarios para la limpieza una vez que hubiera terminado.
¿Es seguro el edificio?, preguntó Lee, inclinando su gorra para secarse la frente con el puño. Los miembros de la tríada fueron reducidos y están listos para ser retirados, dijo Kiyoshi. Debería llamar a un médico. Me encargaré de eso, respondió Lee en un tono aburrido que le hizo saber a Kiyoshi cuán en serio tomó la sugerencia. Se llevó los dedos a los labios y silbó. Muy bien, muchachos, saquen a los parásitos. Los guardias entraron apresuradamente en el barrio, libres para moverse con rapidez después de que Kiyoshi limpiara los recovecos y rincones de peligro. Esperó paciente para ver los resultados de su trabajo. La tríada del ala dorada necesitaba ser contada y catalogada a la luz del día. Ser arrastrados como mercancías haría que su misticismo se fuera con el viento, o al menos eso esperaba. Escuchó voces fuertes y el sonido de una lucha que emergía de la oscuridad de Loncao. 2 oficiales sacaron a rastras a un hombre que no era parte de las tríadas y que lo habían atacado. Estaba mal vestido, pero un par de anteojos se le cayeron del rostro. Tenía que haber sido un joyero o un sastre como para haber invertido en un dispositivo tan caro. Una bota aplastó las gafas contra el polvo antes de que pudiera decir algo. Con creciente horror, Kiyoshi vio salir a otro grupo de oficiales, quienes iban empujando a una mujer que traían agarrada por la nuca. Sostenía a un niño que lloraba en sus brazos. El hombre con mala visión escuchó los gritos y comenzó a luchar con más fuerza contra el agarre de los guardias. Esos no eran miembros de la tríada, eran una de las familias pobres que vivían en el barrio. ¿Qué están haciendo tus hombres?, Kiyoshi le gritó a Lee. Él la miró confundido ante su pregunta. ¿Deshacernos de las malas hierbas? Ciertas personas han estado esperando mucho tiempo para demoler este horrendo lugar. Comenzó a vacilar, como un regateador que no quiere perder más de su dinero. ¿Tú quieres una parte? De ser así, tendrás que hablar con mi contacto en el Anillo Medio. El Anillo Medio. Ella lo entendió en ese instante. Alguien con grandes y lucrativos planes para Loncao quería deshacerse de los residentes del barrio, pero necesitaba una excusa para hacerlo. Dejaron entrar a las tríadas primero para involucrar a la ley y al Avatar, y luego sobornaron al capitán Lee para que eliminara a civiles y criminales por igual. «Detente», dijo Kiyoshi. «Para esto. Ahora mismo». Soltó Lee sin una pizca de sinceridad. «Lo siento, Avatar, pero estoy actuando dentro de los límites de mi deber. Legalmente puedo desalojar estas instalaciones de criminales según sea necesario». «Mamá», fueron los sollozos de la niña lo que puso a Kiyoshi al límite. «Papá». Kiyoshi sacó sus abanicos y los abrió. Levantó montones de tierra, principalmente de la capa de arcilla que aún estaba húmeda y maleable. Terrones del tamaño de un puño salieron disparados, golpeando a la boca y la nariz de Lee y de sus oficiales, apretándose contra la piel como bozales. Los guardias soltaron a la familia y se arañaron la cara en un intento por liberarse, pero la tierra control de Kiyoshi era demasiado fuerte. Lee cayó de rodillas, con los ojos desorbitados. Tenían tiempo antes de morir asfixiados. Kiyoshi guardó sus abanicos y con lentitud fue hacia cada guardia, arrancando una por una las cintas para la cabeza que eran parte de sus uniformes, revisando los sellos cuadrados de metal del Rey Tierra sujetos a la tela. Las insignias de todos los oficiales de Ba Sing Se tenían grabados números de identificación, un testimonio de la enorme burocracia de la ciudad. Estos hombres, a pesar de que el suministro de aire que iba a sus cerebros se estaba reduciendo, podían entender por qué ella estaba tomando sus cintas y las guardaba en su túnica para protegerlas. Solo una visita a un centro de administración bastaba para conocer sus identidades. Podría encontrarlos más tarde. La mayoría de los residentes de Ba Sing Se habían escuchado los rumores, historias de que el Avatar Kiyoshi era y lo que le hacía a la gente. Kiyoshi reservó a Lee para el final. Se había puesto morado en el lapso que ella tardó en hacer sus rondas. Después de arrebatarle la cinta de debajo de la gorra, soltó la arcilla de su boca y la de los demás al mismo tiempo. El escuadrón de Lee cayó al suelo sin aliento. El capitán aterrizó de costado y su inhalación sonó como dados en una taza. Kiyoshi se inclinó, pero antes de que pudiera decir algo, Lee le dio un nombre con la esperanza de comprar clemencia. Realmente era un cobarde. Su nombre es Wu. El hombre que me paga es el ministro Wu.
Kiyoshi se vio en la necesidad de cerrar los ojos para contener su frustración. Probablemente había una docena de ministros Wu en Ba Sing Se. El nombre por sí solo no tenía sentido para ella. La ciudad era demasiado grande. El reino tierra era demasiado grande. No podía seguir el ritmo de la corrupción que se filtraba de sus agujeros. Ella recobró el aliento. «Esto es lo que va a pasar, capitán», dijo tan calmada como pudo. «Vas a sacar a las triadas del barrio y a nadie más. Entonces va a conseguir papel y un pincel. Me escribirá una confesión completa detallando a esta persona Wu y cada soborno que tomó de él. Cada trazo será la verdad. ¿Me oye, capitán Lee? Lo corroboraré. Quiero que vierta su alma en esta confesión». Asintió. Kiyoshi se enderezó para ver a la mujer y a su hija mirándola con ojos muy abiertos y asustados. Comenzó a acercarse a ellos con la intención de preguntarles si estaban heridos. «¡No la toques!». El hombre que había perdido sus anteojos se interpuso entre Kiyoshi y su familia. Con su pobre visión que rayaba en la ceguera, no lo había visto tratando de ayudar. O tal vez sí lo hizo, y de todos modos asumió que ella era un peligro para su esposa e hija. Más lejos, alrededor del área acordonada, se reunieron más transeúntes. Susurraban entre ellos, planteando las semillas de rumores nuevos. El avatar no solo destrozó a los ocupantes de Loncao, sino que también dirigió su ira insaciable sobre los oficiales del Rey Tierra. Las miradas de los ciudadanos comunes y la familia aterrorizada hicieron que la piel de Kiyoshi se erizara con un sentimiento que los hombres corruptos como Lee o Mok nunca podían producir en ella. Vergüenza. Vergüenza por lo que hizo. Vergüenza por lo que era. Su maquillaje cubrió el rubor en sus mejillas y camufló el surco en su frente. Le dio a Lee un último ligero pero significativo golpe en su nuca y luego se alejó de Loncao, tan lento como había llegado, cual estatua impasible que regresaba al altar que le dio vida. Pero en realidad, debajo de su maquillaje, estaba huyendo de la escena de su crimen, y su corazón amenazaba con convertir su pecho en polvo. Capítulo 2. La invitación. Las personas que se quejaban del tiempo que tomaba viajar a través de Ba Sing Se por lo general tomaban en cuenta la congestión. Eso no fue un problema para Kiyoshi. Las multitudes tenían a apartarse de su camino como la hierba ante la brisa. También tenía otro atajo que explotar. Era posible hacer agua control con una balsa improvisada río arriba a lo largo de los canales de drenaje que iban desde el anillo superior hasta la zona agraria para el riego. Sería extremadamente rápido si podías soportar el olor. Llegó al anillo medio al anochecer. A pesar del diseño ordenado y las direcciones numeradas, luchó por encontrar su domicilio en la uniformidad de las casas pintadas de blanco y los techos de tejas verdes. Tomó caminos que la condujeron a través de pacíficos puentes que cruzaban canales que fluían con suavidad, y a lo largo de tiendas de té que olían a flores de jazmín y árboles que despedían pétalos de rosa sobre las aceras. Cuando era niña y vivía en las alcantarillas de Yokoya, Kiyoshi solía imaginar un paraíso muy parecido al anillo medio, limpio, tranquilo y con comida a la mano donde quiera que mirara. Los dueños de las tiendas que barrían sus pisos la miraban sorprendidos, pero pronto volvían a sus negocios. Pasó junto a un grupo de estudiantes con túnicas oscuras que se miraban y se daban codazos para echar un vistazo, pero no huyó de sus miradas. Las personas que se sienten cómodas con su posición en la vida tienden a tener menos miedo. No imaginan el peligro tocando a su puerta. Kiyoshi se perdió de vista en un callejón oscuro. Abrió una puerta sin marcar con una llave que guardaba en su faja. El pasillo al que entró estaba lleno de giros y escaleras como Loncao, pero mucho más limpio. Terminaba con un pasadizo que conducía a un sencillo apartamento del segundo piso, amueblado tan solo con una cama y un escritorio. Esa habitación era una de varias propiedades alrededor de las 4 naciones que Shansu le había legado y servía como un lugar seguro donde podía dormir durante la noche cuando no quería anunciar su presencia oficial con el personal del Rey Tierra. Se desabrochó los brazaletes y los arrojó sobre la cama mientras cruzaba la pieza. Se hundió en la silla y tiró las bandadas robadas sobre el escritorio. Las insignias resonaron sobre la superficie como ganancias de juego. Tuvo más cuidado al quitarse el tocado. Una brisa que agitó su cabello suelto provino de la ventana que le daba una amplia vista del atardecer sobre el anillo inferior en toda su inmensidad
y pobreza. Las chozas y chabolas marrones se extendían sobre la tierra como cueros secándose al sol. Era un diseño inusual para el apartamento, pues eran pocas las casas... Era un diseño inusual para el apartamento, pues eran pocas las casas del anillo medio que tenían vista al anillo inferior. Los comerciantes y financieros que vivían en ese distrito pagaban por no tener que mirar cosas desagradables. Sus dedos se movieron solos, organizando las insignias en montones ordenados. Un dolor sordo de agotamiento se instaló en su cabeza. Había acumulado otra complicación a la lista. Tendría que planificar otra visita a Loncao para asegurarse de que los residentes estuvieran seguros en sus hogares, y tendría que hacer un seguimiento de la información de Lee, o de lo contrario, el capitán y sus patrocinadores sabrían que simplemente podían esperar hasta que el Avatar hubiera pasado como una nube sobre sus cabezas para que pudieran reanudar sus actividades corruptas. Sabía que era una batalla perdida. En el gran esquema de las cosas, señalar a un sucio representante de la ley en Ba Sing Se tendría tanto efecto como sacar una gota de lluvia del océano. A menos que hiciera un ejemplo de Lee y de quien quiera que lo sobornara. Ella podría lastimarlos tanto que se correría la voz sobre lo que sucede cuando el Avatar los atrapa explotando a los indefensos para su propio beneficio. Sería rápido, sería eficiente y sería brutal. Algo que Shansu habría aprobado. Kiyoshi azotó sus puños contra el escritorio, tirando las insignias. Se había deslizado una vez más en la mentalidad de su benefactor. Ella escuchó sus palabras con su propia voz, los dos hablando con tanta unidad como se suponía que los avatares podían hacerlo con sus vidas pasadas. Abrió un cajón y sacó una toalla de mano que había estado en un pequeño cuenco de lineamiento especial. Kiyoshi arrastró el paño con fuerza por un lado de su rostro, tratando de limpiar las manchas más profundas junto con su maquillaje. Un escalofrío de repulsión recorrió su espalda cuando pensó en cómo asfixió a Lee con exactamente la misma técnica que Shansu usó con ella. Tendría que aborrecer dicho movimiento. Sabía de primera mano cómo se siente morir con lentitud mientras tus pulmones colapsan. Al tratar con Lee, se había deslizado tan fácilmente en la piel de Shansu como si fuera su atuendo habitual. Atuendo que, también, fue un regalo de él. Volvió a golpear el escritorio con el puño y oyó romperse parte de la madera. Sentía que cada paso que daba como avatar iba en la dirección equivocada. Kelsang nunca había contemplado la violencia como política. Habría trabajado para mejorar la fortuna de los residentes de Longkao y del anillo inferior para que pudieran hacer frente a la dominación de la Tríada y a la explotación del anillo medio. Habría actuado como su voz. Eso era lo que Kiyoshi tenía que hacer. En esencia, era lo que Kelsang hizo por ella, la niña abandonada que encontró en Yokoya. Era el curso de acción correcto y sería el más eficaz a largo plazo. Solo tomaría tiempo. Mucho, mucho tiempo. El sonido de un golpe vino desde fuera. «Adelante», dijo ella. Un joven que vestía las ondulantes túnicas anaranjadas y amarillas de un nómada aire abrió las puertas. «¿Estás bien, Avatar Kiyoshi?», dijo el monje Jinpa. Escuché un ruido fuerte y... ¡ah! La pila de cartas que él sostenía salió volando. Kiyoshi agitó su mano dando vueltas en círculo de aire control, acorralando los papeles con un tornado miniatura. Jinpa se recuperó de su sorpresa y atrapó las cartas desde el fondo del vórtice hacia arriba, recreando la pila, pero con las esquinas sobresaliendo en todas direcciones. «Disculpas, Avatar», dijo cuando aseguró su correspondencia de nueva cuenta. «Me sorprendió tu... Señaló su propio rostro aludiendo al de ella, ya que apuntar al del avatar sería considerado grosero. Kiyoshi no había terminado de limpiar el resto de su maquillaje. Probablemente se parecía a la ilustración médica de una calavera con la piel arrancada a la mitad. Kiyoshi tomó la toalla para terminar el trabajo. «No te preocupes por eso». Pasó la tela por el rabillo del ojo con cuidado de no manchar el compuesto que disolvería la pintura. En desafío a su orden, Jinpa todavía parecía preocupado. «¿También estás sangrando del cuello?» «Ah, sí, eso». Con su mano libre, abrió un abanico y apuntó la hoja a la herida de garrote que tenía alrededor de la garganta. Los fragmentos de vidrio en su piel se arrancaron bajo la fuerza de su tierra control y se convirtieron en una bola flotante que cayó al suelo cuando cambió su enfoque a una jarra cercana.
Un pequeño remolino de agua salió serpenteando del recipiente y se envolvió alrededor del cuello de Kiyoshi. Era fresco y calmante contra la picazón de la herida, y podía sentir cómo ésta se cerraba. Jinpa la vio curarse a sí misma, preocupado y horrorizado por la crudeza de los primeros auxilios que ella misma se administraba. ¿No se supone que el agua curativa brilla?, preguntó él. Nunca lo he logrado. La biblioteca de la mansión en Yokoya estaban llenos de extensos tomos sobre los usos médicos del agua control, pero a Kiyoshi le faltaba tiempo y un maestro adecuado, y de todos modos había leído tantos textos como podía, y las heridas que acumulaba mientras era el avatar le daban muchas oportunidades para practicar consigo misma. Ella hizo un voto. No importaba cuán limitado fuera su conocimiento o cuán defectuosa era su técnica, no volvería a ver morir a un ser querido mientras ella no hacía nada. Volvió a echar el agua en la jarra y se pasó un dedo por las marcas que le quedaron en el cuello. A este ritmo voy a parecerme a la última colcha hecha de retazos de la tía Mui. Podía ocultar la cicatriz con más maquillaje o con un cuello más alto, pero las quemaduras curadas y moteadas en sus manos, cortesía de Chupingan, le recordaron que se estaba quedando sin partes del cuerpo para lastimar y cubrir. ¿Qué hay de nuevo? Jinpa tomó asiento y sacó una de las muchas cartas dirigidas al avatar de las que ya había roto los sellos. Se le concedió el privilegio. Durante su primera visita al Templo Aire del Sur como avatar, él la ayudó con la planificación y la comunicación, hasta el punto en que sus mayores se encogieron de hombros y lo asignaron oficialmente a Kiyoshi como su secretario. Sin su ayuda, ella se habría sentido abrumada hasta el punto del colapso. El gobernador T presenta humildemente un informe de que la Villa Sigan ha superado su anterior pico de población y ahora puede presumir de una nueva escuela y una clínica de herbolaria, las cuales son gratuitas para la gente más pobre del pueblo. Leyó Jinpa en voz alta. La familia T no es conocida por su generosidad. Me pregunto qué le habrá pasado al joven Xiung. Sí, ¿qué habrá pasado? T. Xiung fue el primer funcionario del Reino Tierra en saber que Kiyoshi era el avatar, justo después de que ella decidiera no asesinarlo durante una redada Dao Fei en su casa. Después de su revelación pública, le dejó en claro a T que su deuda de vida aún seguía vigente y que continuaría vigilándolo. Saber que su poder no lo hacía inmune a las consecuencias pareció haber reforzado tanto su compasión como su habilidad para gobernar. Las buenas noticias eran una rareza en esos días. ¿Qué sigue?, preguntó a Jinpa esperando más. Los labios del secretario se fruncieron hacia un lado. El resto de las cartas son solicitudes de audiencia de nobles que ya has rechazado o ignorado. ¿Todas?, observó la alta pila de papeles y frunció el ceño. Jinpa se encogió de hombros. Rechazas e ignoras a muchos nobles. Si hay algo que podemos decir a la gente del Reino Tierra es que son persistentes. Kiyoshi luchó contra el impulso de prender fuego a toda la correspondencia. No tenía que leer cada mensaje para saber que cada uno era una solicitud para que el avatar intercediera de forma favorable en asuntos de negocios, política y dinero. Aprendió cómo funcionaban las cosas después de las primeras veces. Kiyoshi había aceptado una que otra invitación inocua para asistir a un banquete, presidir una ceremonia espiritual o bendecir un nuevo canal o un puente. Inevitablemente, el anfitrión, el gobernador o el terrateniente con más propiedades, que a menudo eran la misma persona, la acorralaban en una conversación secundaria y le pedían ayuda en asuntos materiales con los que nunca habrían molestado a Kuruk o a la gran Yang Cheng. Pero Kiyoshi era uno de los suyos, ¿no? Entendió cómo se hacían los negocios en el Reino Tierra. Lo entendía. No significaba que le gustara. Los sabios que habían negado con vehemencia su condición de avatar, a pesar de la última voluntad y el testamento de Jansu, los nobles que señalaron engaños después de verla con sus propios ojos hacer remolinos con el agua y la tierra sobre su cabeza, de repente se habían convertido en verdaderos creyentes cuando pensaron que podían ayudarse a conseguir más riquezas y poder en las incrementables jerarquías del Reino Tierra. El avatar podría dictar dónde se encontraba una frontera provincial y a qué gobernador le corresponde reclamar impuestos sobre el cultivo. El avatar podría acelerar una flota comercial a lo largo de su ruta de manera segura, protegiendo la vida de los marineros, pero a final de cuentas, asegurando una ganancia masiva para sus patrocinadores comerciales. ¿No era todo así?
Kiyoshi pronto aprendió a ignorar esas solicitudes y concentrarse en lo que podía hacer con sus propias manos. «Esos mensajes pueden esperar», dijo. En secreto, esperaba que la pila de correspondencia se convirtiera en polvo si sonaba lo suficientemente fría y autoritaria. Jinpa le dirigió una mirada que, aunque parecía amable, en realidad era de reproche. Avatar, si me permites, tienes que participar en la alta sociedad hasta cierto punto. No puedes seguir postergando el liderazgo del Reino Tierra para siempre». «El Reino Tierra no tiene liderazgo», pensó Kiyoshi. «Ayudé a matar a lo más parecido que tenían a un líder». «Los deberes de tu papel se extienden más allá de ser una maestra poderosa», continuó. «Has limpiado el campo de los grupos de bandidos más grandes y es impresionante que hayas podido rastrear a Mok y evitar que lastime a más personas inocentes. Pero en este punto te estás desgastando solo para poder golpear a los mismos hombres malos que ya golpeaste en el pasado. Rascar el fondo del barril del mundo criminal es lo mejor que puedes hacer por las 4 naciones, sin mencionar los riesgos que representa para tu seguridad personal. Es lo que sé hacer, y es la única forma en la que puedo estar segura de que estoy haciendo lo correcto». Ya habían tenido esa conversación antes, muchas veces, pero Jinpa nunca se cansaba de recordárselo. A diferencia de los otros nómadas aire que había conocido, que apreciaban el desapego del mundo, él la empujaba constantemente a participar en un nivel más alto de conversación con las mismas personas que buscaban explotarla. Jinpa no era mucho mayor que Kiyoshi, apenas estaba del otro lado de los 20 años, por lo que era extraño cuando hablaba como un tutor político tratando de guiar a un alumno descarriado. «En algún momento tendrás que pararte en un escenario más grande», dijo Jinpa. «El avatar deja su marca en el mundo, lo quiera o no». «Eso no es un dicho que comparten tus misteriosos amigos de quienes me hablas», replicó ella. Él se encogió de hombros ante su torpe intento de cambiar de tema. Esa era la otra cosa frustrante de Jinpa. Él no intercambiaría golpes con ella como Kirima o Wong. Le mostraba demasiado respeto, un problema que sus antiguos compañeros nunca tuvieron, incluso después de enterarse de que ella era el avatar. Se preguntó qué pasaría si el monje conociera a los miembros restantes de la compañía de ópera voladora. Podía imaginarse a Jinpa ofreciéndoles ayuda para escapar del estilo de vida Dao Fei, y ellos probablemente intentarían robarle su bisonte. Solo había una cosa que podía hacer que ella hablara con los sabios. ¿Ninguna de las cartas mencionaba al maestro Yun? Desafortunadamente no. Aún no ha aparecido. Kiyoshi exhaló, dejando salir un largo siseo entre sus dientes. Durante el periodo en el que el mundo pensó que Yun era el avatar, él se había esforzado en tratar con la élite del Reino Tierra, lo que significaba que eran las únicas personas que conocían su rostro. Sin una pista de alguien que lo reconociera, encontrar a un hombre a lo largo del Reino Tierra era como buscar una piedra específica en un pozo de grava. ¿Intentamos aumentar la recompensa de nuevo? Aunque no sé si eso ayudaría, dijo Jinpa. Las figuras prominentes del Reino Tierra perdieron prestigio como resultado de la identificación errónea del maestro Yun. Si fuera ellos, no querría que resurgiera. Me gustaría fingir que todo eso nunca sucedió. Escuché que Lu Beifong prohíbe a cualquiera en su casa, incluido a sus invitados, hablar de Jiangsu o de su discípulo. Jinpa tenía una extraña cantidad de acceso a chismes políticos para un simple nómada aire, pero sus observaciones generalmente eran correctas. Ese maldito ciego de Lu. Como patrocinador de Jiangsu, el patriarca Beifong era igualmente culpable a los ojos de Kiyoshi por el error en la identificación del avatar, y aún así, él siguió desestimando cualquier responsabilidad adicional en el asunto. Le había suplicado a Lu Beifong en persona que la ayudara a encontrar a Yun, esperando que el anciano tuviera algo parecido a un apego paternal hacia él. En cambio, Lu reveló que la carta que Jiangsu envió a los sabios de todo el Reino Tierra, proclamando que Kiyoshi era el avatar, también decían que Yun estaba muerto. Entre las últimas palabras de Jiangsu y el confuso testimonio de Kiyoshi sobre el incidente en Qinchao, Lu optó por creer lo que más le convenía. En lo que a él respectaba, el escándalo se había resuelto por sí solo. Una victoria para el Jin neutral. Jinpa le dedicó una sonrisa de simpatía. Nadie te pide abandonar tu búsqueda del avatar falso, pero tal vez no lo llames así. Su reproche resonó en la habitación.
Pensar en la facilidad con la que Yun fue abandonado, primero por Xianzu, luego por Lu, y el resto del Reino Tierra la puso nerviosa. Jinpa evitó su mirada y bajó la cabeza. En el incómodo silencio movió su pie con nerviosismo. Ella no necesitó tierra control para sentir las vibraciones a través del suelo. Enviaré la descripción del maestro Yun a todos los puntos de control de pasaportes que pueda, dijo. Ese es el trabajo de dichos funcionarios, hacer coincidir nombres y apariencias. Estarán prestando más atención que el espectador promedio. Era una buena idea, mejor que cualquiera que ella hubiera tenido hasta entonces. Se sintió doblemente mal por perder los estribos. Necesitaba disculparse por su arrebato, y necesitaba dejar de tener tales arrebatos si ella y Jinpa alguna vez acortaban la distancia entre ellos. Pero tenía miedo de lo que estaba al final de las amistades. Fue un peligro para todos los compañeros que había tenido, y todavía no podía deshacerse de los recuerdos de un nómada aire que le brindó bromas, calidez y sonrisas relajadas. «Haz que suceda», dijo Kiyoshi tajante. Jinpa asintió. Luego hizo una pausa como si se preguntara cómo enmarcar su próxima declaración. «No abrí todas las cartas de hoy. Una de ellas vino por mensajería especial». «La mitad de las cartas que recibimos son de mensajería especial», se burló Kiyoshi. Las entregas ostentosas con sobres estampados con la leyenda «Urgente», solo para los ojos del avatar en tinta verde oscura, eran trucos comunes que los sabios del Reino Tierra usaban en un intento por captar su atención. «Esta es realmente especial». Jinpa metió la mano en su túnica y sacó un tubo de mensajes que había estado guardando. Era de color rojo. El tubo de metal resistente estaba rematado con llamas doradas. Entre los muebles sobrios color arena, claramente del Reino Tierra, el contenedor de pergaminos parecía una brasa en un bosque, amenazando con prenderse. Un ejército de sellos de cera custodiaba los bordes. Jinpa se lo pasó con ambas manos, cual objeto de veneración. Me parece que es del propio Señor del Fuego Soryu. Su primera correspondencia directa de un jefe de Estado. Kiyoshi no conocía al Señor del Fuego, ni él le había escrito antes. El único contacto que había tenido con el gobierno de la Nación del Fuego fue el enviado que le había visitado en Yokoya poco después de que se conociera la noticia de su condición de avatar. El ministro elegante, vestido, la vio levantar un mínimo de los 4 elementos, asintiendo para sí mientras revisaba uno por uno. Saludó a Kiyoshi y cortés se quedó a cenar, luego se fue a su tierra natal a la mañana siguiente para informar sobre las nuevas circunstancias. Recordó haber apreciado la falta de simpatía que le dio el delegado extranjero en comparación con sus propios compatriotas. Romper los sellos y abrir el recipiente se sintió como dañar un artefacto histórico. Kiyoshi mantuvo la forma original de la cera tanto como pudo y desplegó el pergamino que contenía. La escritura era directa y al grano, desprovista de las florituras que los funcionarios del Reino Tierra pensaban que eran necesarias para ganarse su simpatía. El Señor del Fuego Soryu necesitaba la ayuda del avatar en un asunto de importancia nacional. Si ella pudiera visitar el Palacio Real como su invitada de honor para celebrar el próximo Festival de Seto, una fiesta importante en las Islas del Fuego, él podría explicarle con más detalle en persona. «¿Qué dice?», preguntó Jinpa. «Es una invitación para visitar la Nación del Fuego». Un debut en el escenario mundial. Se tragó el nerviosismo que de un momento a otro se atascó en su garganta. Jinpa vio su vacilación y juntó las manos suplicante. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando, Avatar. Las 4 naciones no van a dejar que permanezcas fuera del ojo público para siempre. Por favor, de todas las personas, no me digas que despreciarás al Señor del Fuego». Kiyoshi reflexionó sobre ello. Ella dudaba que el gobernante de la Nación del Fuego perdiera su tiempo con una solicitud frívola de ayuda, y sus frustraciones con su propio país amenazaban con empujarla más allá de un punto de ruptura. Un cambio de aires podría ser lo que necesitaba. «Y es un día festivo», agregó Jinpa. «Incluso podrías divertirte. Se te permite divertirte de vez en cuando, ¿sabes?» Solo un nómada aire recurriría a la diversión como último argumento. «Puedes responder y decirle al Señor del Fuego que me siento honrada de aceptar su invitación», dijo ella. «Empezaremos a planear el viaje mañana. No creo que pueda manejar más negocios por hoy». Jinpa se inclinó solemnemente, ocultando su satisfacción,
porque el avatar finalmente estuviera asumiendo sus responsabilidades. Nadie necesita descansar más que el avatar. Salió de la habitación con rumbo a la oficina que habían armado al final del corredor. A solas, Kiyoshi miró el papel color crema en silencio. No le mencionó a Jinpa la parte de la carta que inclinaba la balanza a favor de la visita. Era una noticia muy específica al final del mensaje del Señor del Fuego. La antigua directoria de la Academia Real regresaba a casa después de una larga convalecencia en Agnaculia, la capital de la tribu Agua del Norte, y su hija venía con ella. Quizás al avatar le gustaría verlas, dado que las tres habían sido conocidas en Yokoya. Ellas, desde luego, deseaban verla. Conocidas. Kiyoshi no sabía que era posible sentir tanto alivio y angustia al mismo tiempo. Ella no estaba en la Nación del Fuego todavía, y ya podía imaginarse quién la estaba esperando. Una llama andante de calor puro y confrontación. En la oscuridad de su agotamiento, un punto de luz brillante hizo señas. Rangi. Kiyoshi dobló con cuidado el papel y lo metió en su túnica, cerca de su corazón palpitante. A pesar de los deseos de su secretario, esa noche no dormiría mucho. Y bueno, banda, eso sería todo por el podcast del día de hoy. Arrancamos con los 3 primeros capítulos. Una historia bastante interesante, una historia que yo ya había resumido en este canal, está apareciendo aquí arribita, y que, para los que me van a preguntar, no va a haber semana especial de Kiyoshi. Esto debido pues a que, como ya cuando salió el primer libro en español le dediqué toda una semana especial de Kiyoshi, y como ya lleva bastante tiempo la traducción al español no oficial en el Drive, pues ya hemos hablado muy a grosso modo de Kiyoshi en este canal. Entonces hacer toda una semana, pues la verdad es que yo no lo veía muy necesario, y por eso no preparé ningún video de semana especial de Kiyoshi. Pero si ustedes quieren que haya videos sobre Kiyoshi y sobre lo que trata este libro, para los que ya lo hayan leído, pues me lo pueden dejar en los comentarios. También voy a dejar una publicación en el canal y en la página de Facebook, y si sí, pues ya la siguiente semana los videos tratarán sobre eso. Pero por el momento, eso sería todo el día de hoy aquí en el podcast.